Bueno, y ahora vamos a hallar el valor del esfuerzo normal en la misma sección del pórtico. Entonces, vamos a determinar, vamos a poner en evidencia la incógnita. ¿De qué manera? Con dos bielas perpendiculares al tramo inclinado. Es decir, me quedaría, ¿no es cierto?, de esta manera. Esta sería el tramo inclinado. Entonces una biela, otra biela, así. Y esta es la otra parte del tramo, ¿no es cierto?, que permite que se acerquen o se alejen las piezas. Bien, entonces pongo en evidencia la incógnita y restituyo el equilibrio con estas dos fuerzas. Es como que se alejan, ¿no es cierto?, las dos partes. Entonces ahora vamos a determinar los polos de cada una de las chapas. Me ha quedado una chapa, otra y la cuarta. Esta, como siempre, está fija. Entonces, el polo de la chapa 2 estaría acá, en la rótula. Después, el polo de la chapa 4 estaría en el apoyo doble. Esta es la articulación intermedia entre la chapa 3 y la 4. Entonces, el polo de la chapa 3 va a estar en la intersección de la recta que pasa por el polo de la 4, la articulación intermedia, esa recta, y la vamos a decir la paralela a las bielas, es decir, perpendicular a este tramo que pasa por O2, así. En la intersección voy a tener el polo de la chapa 3. Bien, entonces tenemos determinados los polos. Entonces ahora vamos a trazar el diagrama de elaciones. Yo veo que ahí tengo O'2, O'4 y después O'3 ahí. Bien, entonces lo que me resultaría más fácil es a partir de acá. Le doy una rotación antihoraria a la chapa 4, entonces va a rotar en torno al polo hasta la articulación intermedia 3-4. De ahí, ¿no es cierto?, voy a empezar a determinar el movimiento de la chapa 3. La chapa 3 va a ir desde la articulación intermedia 3-4 hasta el polo 3. Pero resulta que el polo, vamos a decir, acá tengo el polo 2. Entonces, ¿qué hago? Y la chapa 3 va desde acá hasta acá. Hasta acá. Entonces la trazo con línea continua a la chapa de esa manera, la 3, desde la articulación y luego con líneas de puntos a la chapa 3. Entonces la chapa 3 va desde la articulación intermedia 3-4 hasta el polo 3 que tiene que pasar por ahí. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo relacionamos el movimiento, no es cierto?, con la chapa 2? Es decir, acá estarían la articulación intermedia de la chapa 2 con la chapa 3. La chapa 2 y la 3 se mueven o giran un mismo ángulo tita.
Entonces, ¿y por dónde tiene que pasar? Por el polo 2, la proyección del polo 2, tiene que pasar por O2. Entonces, ¿cómo lo marco? No lo puedo marcar para el lado de arriba. Entonces marco o trazo una recta paralela a la chapa 3 que pasa por O'2, desde el polo hasta la proyección de la articulación intermedia, es decir, de las bielas. Entonces esta así es la chapa 2. Entonces ahí tengo el diagrama de elaciones. Entonces repito, roto la chapa 4 que va desde el polo hasta la proyección de la articulación intermedia, la proyección del polo hasta la proyección proyección de la articulación intermedia. Después la chapa 3 va desde esta articulación intermedia hasta el polo O3 con línea continua, ¿no es cierto? Es decir, esta es la chapa 3, entonces su proyección va a estar ahí y luego la trazo con líneas de punto. Para saber el movimiento de la chapa 2, bueno, la chapa 2 tiene que pasar por el polo, la proyección del polo, y se mueve paralela a la chapa, es decir, un mismo ángulo que la chapa 3. Entonces, se va a mover ángulo tita, es decir, paralela a la chapa 3, ¿desde dónde? Desde el polo hasta las dos bielas. Y después un salto, que sería el desplazamiento relativo de una chapa respecto de la otra. Bien, entonces comencemos con el cálculo de los desplazamientos, porque acá tengo 3 chapas. Primero, ¿qué relación hay entre el ángulo tita 4 y tita? Es decir, lo voy a conseguir a través de delta 3,4. Yo digo delta 3,4 es igual a 3 tita 4. Y a su vez delta 3,4 es igual a esta distancia de tita. Entonces necesito calcular esa distancia. ¿Cómo hago? Es decir, la distancia que hay entre la articulación intermedia de la chapa 3 y 4 con el polo O3. Este es un ángulo recto y este ángulo lo conozco, que es el ángulo cuya tangente es 3/4. Entonces, ese ángulo es 36,87. Entonces digo, este ángulo es 36,87 y digo, el coseno de 36,84 es igual al cateto adyacente, que vale 5, sobre la hipotenusa, que lo que estoy es la incógnita. Entonces me queda que la hipotenusa es 6,25. Entonces esta distancia es 6,25. Entonces digo, delta 3,4 es igual a 6,25 de tita. Entonces, si son iguales los primeros miembros, son los segundos. Entonces digo 3 tita 4 igual a 6,25 de tita. Tita 4 es igual a 2,08 de tita. Entonces esta es la relación que hay entre tita 4 y tita. Entonces, el desplazamiento del punto de aplicación de esta fuerza es este, delta 1, que es igual a tita.
y después el desplazamiento del punto de aplicación de esta fuerza está en la chapa 3, es igual a esta distancia, es decir, 6,25 menos 1 metro. Entonces sería 5,25 de tita. Entonces delta 2 es 5,25 de tita. ¿Qué más tenemos que determinar? Ya tenemos los desplazamientos de las dos fuerzas. Después, tengo que el verdadero desplazamiento que hay. Bueno, si nosotros observamos el desplazamiento relativo vertical, es esto. Entonces lo puedo calcular conociendo el desplazamiento de la chapa 3 y este sería la chapa 2. Entonces digo, delta mayúscula 2 está a 2 tita de su polo. Y delta 3 mayúscula está desde a 4,25 de tita. Es decir, a 4,25 de su polo en la chapa 3. Entonces, este pedacito, este desplazamiento vertical de las chapas relativo de una chapa respecto de la otra, lo voy a conocer haciendo 4,25, que es todo esto, menos 2. Esta vez no sumo, sino resto. Y que me queda 2,25 de tita. Entonces el desplazamiento relativo de una chapa respecto de la otra es esto. El vertical. Entonces yo necesito saber el verdadero. Bueno, ¿cómo lo calculo? Es decir, este es el vertical, este es el horizontal, entonces trazo este triangulito que es esta dirección paralela al tramo. Entonces yo sé que este ángulo va a ser 36,87. Yo necesito conocer la hipotenusa del triángulo. Yo digo que el seno de 36,87 es igual a 2,25, que es esto, dividido la hipotenusa, que es x. Entonces despejo y me queda que la hipotenusa es 3,75 de tita. Es decir, esto es el verdadero desplazamiento, es el delta Q. Entonces ahora puedo plantear la ecuación de los trabajos virtuales. Sería la fuerza por su desplazamiento, por delta 1, que es tita, más la otra fuerza por delta 2, que es 5,25 de tita. Ambos trabajos positivos. Ahora, el trabajo de este momento, que es sentido horario, es opuesto a la rotación de la chapa, que es sentido antihorario. Entonces, trabajo negativo. 2 por 2,08 de tita. Sería 2 por tita 4, pero tita 4 es igual a 2,08 de tita. Y después tengo el trabajo de la incógnita, es decir, del esfuerzo normal, por 3,75 de tita. Entonces, ¿cuál es el trabajo, el signo que tiene el trabajo de este esfuerzo? Bueno, yo había planteado, ¿no es cierto?, estas fuerzas como que se alejan las dos partes del tramo. Y cuando yo le he dado este movimiento de chapas, ¿no es cierto?,
ambas chapas se alejan, es decir, en este sentido. A ver, la 2 bajaba, ¿no es cierto? La chapa 2 bajaba, esta es una rotación horaria, y la chapa 3 también entonces rotaba, ¿no es cierto? Entonces a este polo, pero sus extremos se alejan. Entonces el trabajo tiene signo positivo. Entonces despejo la incógnita y me queda que el esfuerzo normal en esa sección es negativo 2,224 de tonelada. Entonces, a ver, espere un segundito, me quedaría 10, no, positivo. No negativo, porque tengo que, disculpen, es negativo, entonces quiere decir que el esfuerzo normal en esa sección es opuesto a la fuerza de este sentido. Es opuesto a quiere decir que es así, es opuesto a entonces quiere decir que es en este sentido. Entonces en esa sección hay una tracción, entonces un esfuerzo normal, ¿no es cierto?, que es 2,224 traccionada, de tracción.